Hoy vamos a estudiar los principios de liderazgo bíblicos del libro de Segunda de Corintios. Introducción al segundo libro de Corintios, liderazgo en medio de una situación difícil. Como su equivalente, primer libro de Corintios, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a los creyentes de Corinto, una ciudad portuaria estratégica con una gran influencia y exposición al resto del Imperio Romano. El hecho de que Pablo escogiera Corinto como una sede para plantar una iglesia demuestra su intuición de liderazgo. Ciudades como Corinto, Éfeso, Atenas y Roma proveían una gran exposición para un nuevo movimiento. Los eruditos creen que el segundo libro de Corintios fue en realidad la cuarta carta de Pablo a la iglesia. Esta carta aporta un maravilloso estudio de casos de liderazgo en medio de una situación difícil. Durante un momento, ponte en los zapatos de Pablo e intenta sentir lo que él estaba viviendo. Primero, tenía que defender su liderazgo y autoridad ante los falsos maestros que minaban su liderazgo. Si has dirigido algo, sabrás que esto es un llamado muy difícil de llevar a cabo. ¿Cuánto debes defenderte? Cuando es demasiado hasta el punto de que la gente piensa que solamente estás proyectando tu valía propia. Segundo, la iglesia se estaba fragmentando y dividiendo por asuntos de personalidades y teológicos. La iglesia en Corinto le dio a Pablo uno de sus mayores desafíos. Sus miembros eran espiritualmente inmaduros y carnales, capítulo 3 versículos 1 al 3. Pablo hizo el valiente esfuerzo de unir a la gente y producir una cultura de cooperación. En el proceso, nos enseña cómo los líderes deben asumir la responsabilidad de construir un entorno de trabajo de equipo y unidad. Tercero, los corintios luchaban con el compromiso moral y defender unas normas básicas de conducta. Incluso los líderes estaban pendientes de sí mismos y no lanzaban visión alguna para el liderazgo. Pablo tuvo que corregir inmoralidad, idolatría y carnalidad. Quería recibir una ofrenda para la iglesia en Jerusalén, pero se dio cuenta de que primero tenía que ofrecer un discurso teológico sobre los beneficios del dar. Segunda de Corintios es la más personal de todas las cartas de Pablo a las iglesias. Como un padre enojado, ruega, reprende y llora con la gente, compartiendo su corazón y visión para el futuro de ellos. El papel de Dios en el segundo libro de Corintios. Dios debió haber aprobado la defensa de Pablo de su liderazgo y su argumento de que no recibió su poder de ningún hombre, sino del Señor. Dios dio a Pablo la fortaleza y el lenguaje para articular algunas de las afirmaciones más difíciles que cualquier líder podrá comunicar. Dios le dio a Pablo el poder para argumentar y defenderse, el poder para corregir el descuido entre los corintios, y el poder para persuadir a la gente a arrepentirse de su egoísmo. Líderes en el segundo libro de Corintios. Pablo, los líderes de la iglesia corintia, Tito. Otras personas de influencia en el segundo libro de Corintios. Falsos apóstoles, maestros. Lecciones de liderazgo. Al defender tu liderazgo, revisa tus motivos, es esencial tener motivos puros. Cuando los seguidores dudan de tu autoridad y dirección, siempre regresa a lo básico. Si lideras con una conciencia limpia, puedes defender tus acciones con profunda pasión. No hay éxito sin sacrificio. Es más fácil seguir a un líder que reconoce que está siguiendo a Dios. Cuando todo lo demás falle, recuerda la visión original que Dios te dio. Los líderes deberían invertir en la gente como un agricultor invierte en semillas, con expectación. Claves de liderazgo en el segundo libro de Corintios. La ley del otorgamiento de poderes. Nuestro consuelo nos permite consolar a otros, capítulo 1 versículos 2 al 4. Seguimiento y confrontación, capítulo 2 versículos 6 al 8. Pablo, fiel amigo de seguimiento, capítulo 3 versículos 1 al 6. La ley del sacrificio, los líderes se entregan a permanecer en la misión, capítulo 4 versículos 7 al 12. Recompensa y herencia, lo que puede esperar un líder de su trabajo, capítulo 5 versículo 10. Tito, mediador en Corinto, capítulo 7 versículos 2 al 16. Mayordomía. Los líderes invierten recursos como los agricultores siembran semillas, capítulo 9 versículos 6 al 11. La ley del terreno firme. Pablo responde a sus críticos, capítulo 10 versículo 1 hasta capítulo 11 versículo 33. La ley del otorgamiento de poderes. Nuestro consuelo nos permite consolar a otros. Segundo libro de Corintios capítulo 1 versículos 2 al 4. Dios promete consolarnos en nuestras dificultades, y después nos pide que compartamos ese consuelo con otros. Recuerda, no podemos dar lo que no poseemos, debemos transmitir lo que Dios nos da. No recibimos como un fin en sí mismo, sino como un medio para un fin. Debemos otorgar a otros el poder que Dios nos da. Los líderes que otorgan poderes a otros ofrecen estos dones.
1. Rendir cuentas. Ayudan a otros a mantener sus compromisos con Dios. 2. Afirmación. Declaran palabras de apoyo y ánimo. 3. Valoración. Evalúan el progreso de otros, ofreciendo una perspectiva objetiva. 4. Consejo. Ofrecen palabras de sabio consejo y dirección. 5. Amonestación. Ofrecen palabras de advertencia, reprensión y corrección. 6. Bienes. Dan recursos tangibles para ayudar a su pueblo y alcanzar sus metas. 7. Aceptación. Dan un amor incondicional, al margen de la identidad de los receptores. 8. Aplicación. Ayudan a otros a encontrar lugares para aplicar y practicar lo que han aprendido. Comunicación. Cuando cambian los planes, los líderes hablan más. Segundo libro de Corintios capítulo 1 versículos 12 al 17. Cuando Pablo tuvo que cambiar sus planes para viajar, algunos de los corintios lo usaron en su contra, acusándole de indecisión y debilidad. Esto no le hubiera importado a Pablo, de no ser porque afectaba la visión de la gente de su mensaje. Consideraban que también era voluble. Para explicar su posición, Pablo habló abiertamente con la iglesia, explicando su cambio de planes. Pablo sabía que los líderes deben ser flexibles, no volubles. Sin embargo, cuando los planes cambian, la gente necesita más comunicación, los líderes se mantienen la integridad cuando hablan más y aseguran calmadamente a su pueblo que siguen progresando. Seguimiento y confrontación. Segundo libro de Corintios capítulo 2 versículos 6 al 8. Se ha dicho que Segunda de Corintios se escribió con una pluma mojada en lágrimas. En el capítulo 2, Pablo tiene que seguir la confrontación que inició en Primera de Corintios capítulo 5. La iglesia había respondido bien a su consejo, y ahora Pablo les anima a reafirmar su amor por su hermano equivocado, Segunda de Corintios capítulo 2 versículos 6 al 8. Pablo sabía que el seguimiento tiene que producirse después de la confrontación, la organización y el liderazgo deben estar a la altura de sus valores. Cuando la confrontación se hace bien, el seguimiento puede ser especialmente cálido y personal. Compara las diferencias entre las dos cartas de Pablo a los Corintios. Primera de Corintios. 1. Contenido carácter muy objetivos. 2. Práctica en su enfoque. 3. Instrucción deliberada a la iglesia. 4. Da visión sobre el ministerio eclesial. Segunda de Corintios. 1. Carácter muy subjetivo. 2. Personal en su enfoque. 3. Experiencia y vida personal. 4. Da visión sobre la vida de Pablo. Perfil de liderazgo. Pablo, fiel amigo de seguimiento. Segundo libro de Corintios capítulo 3 versículos 1 al 6. A veces, los líderes piadosos tienen que humillarse y buscar la reconciliación con aquellos a los que lideran, aun cuando no hayan hecho nada malo. Tras la primera carta del apóstol Pablo a los cristianos corintios, hubo un grupo dentro de la iglesia que se ofendió por sus palabras. Estos falsos maestros persuadieron a la gente para ponerse en contra de Pablo, cuestionando sus credenciales y su autoridad. Pablo envió a su colaborador, Tito, para tratar la situación. Cuando los corazones de los corintios de nuevo se pusieron del lado de Pablo, les volvió a escribir para darles un seguimiento y recordarles su amor por ellos. Aunque sus amados amigos en un momento se habían vuelto contra él, cuestionando su carácter, su discurso, su conducta, e incluso su aspecto, el apóstol amable y humildemente les recordó sus credenciales ordenados por Dios y su motivación para hablarle. Pablo dice a los corintios que no se gozó por tener que corregirlos, que su corazón se rompía al escribir palabras fuertes de corrección, Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 4. Les dice que no escribió nada que no estuviera motivado por el amor y la preocupación por la relación de ellos con Cristo. A través de esta segunda carta, Pablo da un tremendo ejemplo para todos los líderes. Demuestra con ella la clase de humildad que motiva a los líderes a dejar su camino para decir que cualquier cosa que se vieron forzados a hacer, por muy duras que puedan aparecer sus acciones, provino de un corazón de amor y compasión. Humildad, es más fácil seguir a un líder que sigue a Dios. Segundo libro de Corintios capítulo 3 versículos 4 al 6. Pablo podría haberse enorgullecido por sus logros, pero en cambio menospreció sus trofeos. Filipenses capítulo 3 versículos 4 al 7. Explicó que su actitud venía de Dios, no de sí mismo. Deja que tu gente se dé cuenta de tus logros por ellos mismos. Ellos seguirán con más facilidad a un líder que humildemente sigue a Dios. La ley del sacrificio, los líderes se entregan a permanecer en la misión. Segundo libro de Corintios capítulo 4 versículos 7 al 12. Pablo tuvo que renunciar regularmente para ascender. De hecho, Pablo dijo, cada día muero. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 31.
El apóstol hizo todo tipo de sacrificios para poder permanecer en la misión dada por Dios. Cada vez que Pablo entregaba algo, avanzaba y honraba a Dios. Observa cómo Pablo renunció para ascender. Lo que Pablo abandonó. 1. Salud y confort. Se sentía atribulado, versículo 8. 2. Calma y seguridad. Se sentía en apuros, versículo 8. 3. Paz y aceptación. Fue perseguido, versículo 9. 4. Fortaleza y aplomo. Fue derribado, versículo 9. 5. Su propia vida. Llevó las marcas de la muerte de Cristo, versículo 10. ¿Cómo subió Pablo? 1. Nunca estuvo angustiado, versículo 8. 2. Nunca estuvo desesperado, versículo 8. 3. Nunca quedó desamparado, versículo 9. 4. Nunca fue destruido, versículo 9. 5. Recibió la vida de Jesús, versículo 10. Perspectiva, los líderes pintan el cuadro general para otros. Segundo libro de Corintios capítulo 4 versículos 16 al 18. El éxito tiene menos que ver con los dones que con la perspectiva. Pablo nos dice, nunca desmayamos, segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16. El progreso no siempre es visible, capítulo 4 versículo 16. Nuestras luchas nos desarrollan, capítulo 4 versículo 17. Debemos fijar nuestros ojos en lo invisible, capítulo 4 versículo 18. La importancia de lo eterno supera a lo visible, capítulo 4 versículo 18. Recompensa y herencia, lo que puede esperar un líder de su trabajo. Segundo libro de Corintios capítulo 5 versículo 10. Todo líder espiritual debe recordar que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Este evento no es el juicio del gran trono blanco mencionado en el libro de Apocalipsis, ya que ese juicio tiene que ver con el pecado, y todos los cristianos ya han pasado ese juicio sobre la base de la obra de Jesús en la cruz. En el tribunal de Cristo, seremos recompensados o amonestados por el trabajo que hacemos tras nuestra conversión. Pablo menciona la prueba de nuestro trabajo, primera de Corintios capítulo 3 versículos 12 al 15, Efesios capítulo 6 versículo 8. Observa la diferencia entre herencia y recompensa. Herencia. 1. Basada en los méritos de Jesús. 2. Dada libremente por la gracia de Dios. 3. La condición. Ser hijo o hija. 4. Salvación basada en el derecho de nacimiento. 5. Debemos tener fe en Cristo. 6. Segura. Recompensa. 1. Basada en nuestro servicio. 2. Dada en proporción a nuestro trabajo. 3. La condición. Ser un obrero. 4. Bendición basada en la obediencia. 5. Debemos ser fieles. 6. Pendiente. Los líderes fieles pueden esperar que su herencia incluirá tanto el regalo de la salvación como la bendición de una recompensa por su liderazgo espiritual. La Biblia enseña que las recompensas en el cielo se entregarán justamente, pero no equitativamente. Nuestro grado de fidelidad determina nuestra recompensa y responsabilidad celestial. Lucas capítulo 19 versículos 11 al 26. Asociaciones, edifican o quebrantan al líder. Segundo libro de Corintios capítulo 6 versículos 14 al 18. Los líderes saludables a menudo se asocian con otros para alcanzar sus metas. De hecho, vivimos en una era de asociaciones, tanto en el mundo empresarial como en la iglesia. Pablo nos recuerda que no hay nada más peligroso para un líder que una asociación no saludable o destructiva. Observa varios signos de una mala asociación. 1. Las partes no comparten los mismos valores. 2. Las partes no están de acuerdo en el objetivo. 3. Una o ambas partes deben comprometer sus convicciones. 4. Una parte demanda egoístamente que la otra ceda. 5. Una parte se beneficia y la otra pierde. Las buenas asociaciones no fomentan la codependencia ni la independencia, sino la interdependencia. Cada parte se siente segura, es estirada y disfruta de una sinergia. La asociación multiplica la productividad de ambas partes. Perfil de liderazgo. Tito, mediador en Corinto. Segundo libro de Corintios capítulo 7 versículos 2 al 16. La iglesia corintia tenía un gran problema, y el apóstol Pablo tenía al hombre indicado para tratar el asunto. Pablo envió al joven gentil llamado Tito a visitar a los corintios. Tito era, en efecto, el mediador del apóstol. Cuando Tito llegó a Corinto, encontró una iglesia que, en términos generales, había rechazado la enseñanza y autoridad de Pablo. Su anterior carta a ellos contenía algunas palabras honestas, precisas y duras respecto a la división, el orgullo y la inmoralidad sexual entre ellos, y no tuvo una cálida bienvenida.
Aunque Pablo les había escrito con un corazón de amor y preocupación, los falsos maestros minaron su autoridad tachándole de arrogante, no apto para enseñar y deshonesto. El joven Tito viajó a Corinto, trató el problema, y regresó a Pablo con noticias de que muchos de los cristianos corintios se habían arrepentido y aceptado la autoridad de Pablo como su líder enviado por Dios. La Biblia no describe exactamente lo que Tito hizo para corregir la situación en Corinto, pero está claro que regresó a Pablo con buenas noticias. El cuerpo de Cristo necesita líderes que tengan la paciencia y perspicacia de mirar una situación difícil, discernir el problema, y después hacer lo que sea necesario para corregir la dificultad. En pocas palabras, la iglesia necesita mediadores para crecer y mantener su bienestar espiritual. Generosidad. Los líderes no pueden amar sin dar. Segundo libro de Corintios capítulo 8 versículos 2 al 5. Pablo fomentó la generosidad entre los corintios haciendo alarde de su empobrecida iglesia en Macedonia, demostrando que la liberalidad no tiene nada que ver con sentirse cómodos. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 2. Tener abundancia. Capítulo 8 versículo 2. Calcular lo que uno puede permitirse. Capítulo 8 versículo 3. O estar coaccionado. Capítulo 8 versículo 4. Los líderes eficaces son generosos con ellos mismos. El líder duro y tierno. Segundo libro de Corintios capítulo 7 versículos 8 al 13. En su anterior carta a la iglesia, Pablo desempeñó el papel del líder duro. Instigó el conflicto. En esta carta, habla más desde un punto de vista personal, más desde su corazón. Rebosa ternura. En este pasaje, el apóstol discute cómo él provocó el pesar de los corintios, pero distingue entre buen pesar y mal pesar. Cada líder verá que esta distinción es algo beneficioso de entender. Piensa en las diferencias. Mal pesar. 1. El pesar sigue indefinidamente. 2. Ejemplo, Judas, Mateo capítulo 27 versículos 3 al 5. 3. Lleva a lamentarse y a la muerte. 4. Sufrimiento basado en el egoísmo. Buen pesar. 1. El pesar es temporal. 2. Ejemplo, Pedro, Lucas capítulo 22 versículos 54 al 62. 3. Lleva al arrepentimiento y a la vida. 4. Sufrimiento basado en la voluntad de Dios. Los líderes nunca deberían buscar vengarse o desear herir a alguien solo para vindicar sus acciones. El pesar que producen debería tener el constructivo propósito del arrepentimiento y la recuperación. Mayordomía. Los líderes invierten recursos como los agricultores siembran semillas. Segundo libro de Corintios capítulo 9 versículos 6 al 11. Pablo usa decenas de metáforas a lo largo de este libro. En este pasaje, compara la mayordomía con la agricultura. Al intentar animar a la iglesia corintia a dar generosamente a sus hermanos y hermanas en Jerusalén, enseña a la iglesia a ver sus recursos como un agricultor ve la siembra de la semilla. Un buen agricultor siembra semillas con liberalidad, intentando asegurarse con ello una buena cosecha otoñal. Cuantas más semillas siembre, más cosechará. No puedes cosechar si no has plantado. A algunos líderes, como los corintios, les resulta difícil invertir recursos porque les parecen deficientes. Sienten que sus productos están a punto de acabarse. Los buenos líderes ven los mismos recursos como semilla suficiente para plantar, sabiendo que la cosecha llegará y se creará más. Debemos guardar la vida contra la pobreza. Deberíamos dar nuestra vida porque es abundante. Piensa en las diferencias. Perspectiva de deficiencia. 1. Defensa. 2. Mantener. 3. Escape. 4. Dones contenidos. 5. Reactiva. 6. Guardar y proteger. 7. Estancamiento. 8. Paralizada. Espera. 9. Estrecha y cerrada. 10. Piensa que alguien pierde. Perspectiva de suficiencia. 1. Ataque. 2. Crear. 3. Perseguir la visión. 4. Dones liberados. 5. Proactiva. 6. Arriesgar y aprovechar la oportunidad. 7. Multiplicación. 8. Dinámica. Vamos. 9. Amplia y abierta. 10. Piensa que todos ganan. La ley del terreno firme. Pablo responde a sus críticos. Segundo libro de Corintios capítulo 10 versículo 1 hasta capítulo 11 versículo 33. Pablo le daba vergüenza defender su ministerio y liderazgo, pero creía que tenía que hacerlo. Había perdido su credibilidad a ojos de muchos corintios, y los buenos líderes saben que eso es algo que no se puede perder. Cuando los líderes pierden su credibilidad, pierden el derecho a liderar. Aún así, el precio del liderazgo es la crítica. Aristóteles dijo, la crítica es algo que se puede evitar fácilmente, no diciendo nada, no haciendo nada y no siendo nada.
Pablo manejó su crítica repasando su historial y recordando a la gente su compromiso con ellos. Pablo atacó el problema de frente. A veces eso está bien, mientras que otras veces lo mejor es esperar. Medita en la siguiente lista de 10 formas de manejar la crítica con éxito. 1. Entiende la diferencia entre crítica constructiva y destructiva. 2. No te tomes tu vida demasiado en serio. 3. Mira más allá de la crítica, y fíjate en el crítico. Criticas tú constantemente. 4. Vigila tu propia actitud hacia el crítico. 5. Reconoce que la buena gente, incluso Jesús, recibió críticas. 6. Mantente en forma, física, emocional y espiritualmente. 7. No veas solo al crítico, ve a la multitud, son muchos los que te critican. 8. No te pongas a la defensiva, espera que el tiempo exponga su error. 9. Intenta aprender un principio, dale las gracias al crítico por lo que aprendes. 10. Concéntrate en tu misión, corrige tu error. Visión, la visión y el aguijón de Pablo. Segundo libro de Corintios capítulo 12 versículos 7 al 9. Pablo vincula una visión extraordinaria con un desesperante aguijón. Dios le dio a Pablo una motivante vista del cielo, pero también algo de oposición para mantenerle humilde. Dios le dio la gracia y el poder para vencer el aguijón, pero no se lo quitó. La visión hace que los líderes se apasionen, los aguijones les mantienen auténticos. La ley de la intuición, Pablo se deleitó en sus debilidades. Segundo libro de Corintios capítulo 12 versículos 7 al 10. En vez de enojarse por su aguijón y la forma en que éste le enlentecía, Pablo se deleitaba por lo débil que le hacía ser. ¿Por qué? Le mantenía en una cercana dependencia del poder de Dios, segunda de Corintios capítulo 12 versículo 10. Pablo entendió que cuando más débil era, más se fortalecía Dios en él. Cuando hay menos de ti como líder, hay más de Dios como el líder. Solo un líder sabio puede entender esta paradoja. Pablo practicaba la ley de la intuición. ¿Qué le permitió entender la intuición de liderazgo de Pablo? Reconoció que, 1. La oposición no venía de Dios, versículo 7. 2. Debía buscar la respuesta de Dios en este problema, versículo 8. 3. La respuesta de Dios era la gracia, versículo 9. 4. La gracia se perfeccionaba en sus imperfecciones, versículo 9. 5. Él debía alardear de sus debilidades, y no de su fortaleza, versículo 9. 6. Cuanto más difíciles eran sus problemas, mayor era la gracia, versículo 10.